Los inversionistas estuvieron atentos a nuevos indicios de volatilidad en el sector petrolero y cambiario, así como a la presentación de datos económicos relevantes en el mercado local. Para esto y más vamos con los ganadores y perdedores de la sesión. Nos acompañan Jacobo Rodríguez Reyes, director de análisis financiero en Black Wall Street Capital, y Alberto Cárdenas, director de SAFE y Chartered Market Technician. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola Susana, buenas tardes. Buenas tardes, Susana. Jacobo, en medio de una temporada de reportes financieros que han resultado mayormente por arriba de lo estimado en Estados Unidos, la legendaria empresa de Warren Buffett, Berkshire Hathaway, publicó los datos de su desempeño en el segundo trimestre del año. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Así es, Susana, la verdad es que los resultados superaron por mucho las expectativas. Vimos un sólido crecimiento en la parte de ingresos de alrededor de un 8% y mucho de esto impulsado por la división de seguros, ¿no? Más destacable aún es el crecimiento que tuvieron en la parte de utilidad operativa. Esta creció más de 180%, es un crecimiento impresionante, y las ganancias por acción estuvieron alrededor de 4.8 veces, ¿no? Entonces se superaron por mucho las expectativas. Todo esto nos da una visión muy positiva sobre el precio de la acción. Hay que decir que prácticamente desde febrero a la fecha el precio de la acción había mostrado un movimiento totalmente lateral, y con los resultados que se presentaron el viernes pasado o el sábado, ya se lograron superar los $200 por acción. Es un nivel que no se había logrado superar desde entonces y que también coincide con una media móvil de 200 días. Entonces estamos viendo que incluso el movimiento alcista pudiera acelerarse en los siguientes días, ¿no? Hay que destacar otro de los eventos muy importantes, y eso lo anunciaron el mes pasado, que era un programa de recompra de acciones. Hay que recordar que la propia empresa anteriormente tenía una limitante de que no podían realizar programas de recompra de acciones si la prima era 20% superior a los precios de equilibrio que ellos calculan, ¿no? Esta cláusula pues ya se eliminó, y esto ya le permite a la propia empresa pues recomprar acciones de la misma empresa, y esto es importante porque hay que decir que Berkshire tiene más de $100 mil millones en caja. Hasta el día de hoy no los han podido utilizar porque consideran que muchas de las empresas están sobrevaluadas. Entonces, ¿qué fue lo que decidieron? Pues adquirir acciones de la propia empresa, y esto nos habla de la buena visión que se tiene sobre ella. Nosotros estamos viendo en el corto plazo un precio objetivo alrededor de $230. Bien, pues Alberto, al inicio de esta semana el llamado superdólar vuelve a afectar las cotizaciones de distintas monedas, especialmente las de países emergentes. En este escenario, ¿cuál es tu perspectiva para el mercado cambiario? Bueno, Susana, yo creo que en realidad si hay algún índice o activo que hay que observar ahora mismo, es precisamente el comportamiento del dólar index o del dólar con respecto al resto de las monedas. Con respecto al euro, contra el dólar canadiense, las más importantes, y en especial contra las monedas emergentes. Lo que hemos visto es una apreciación importante del billete verde. Hoy cerró subiendo, y la explicación de esto es, por un lado, la acción de los bancos centrales. La Fed, como tú sabes, está normalizando, mientras que Europa, el Banco Central Europeo, Japón, sigue con sus programas de estímulo. Esto juega a favor, obviamente, de un dólar más fuerte. El diferencial de tasas está a favor de los Estados Unidos, pero por otro lado, el recrudecimiento de la guerra comercial, y esto es algo que hemos mencionado en tu programa, favorece al dólar por las razones equivocadas, en mi opinión, pero lo va a favorecer. Los mercados se han adelantado en apostarle a un ganador, y claramente lo están haciendo a Estados Unidos. En mi última intervención en Ganadores y Perdedores les comentaba que probablemente los mercados iban a apostar a Estados Unidos y iban a dejar de estar en mercados emergentes. Eso es lo que estamos viendo. Hoy, por ejemplo, la bolsa americana subió, tuvo un importante ascenso, mientras que los mercados emergentes están rezagados, en especial Asia. Lo que ocurre con China no es menor. El yuan se viene depreciando en las últimas 9 semanas de una forma muy acelerada. Creemos que pudiera llegar a los 7 puntos. Hoy, por ejemplo, la lira turca tuvo un mínimo histórico frente al dólar. Vimos hace algunas semanas lo que pasó con el peso argentino. Está pasando ahora con el real iraní. Hay una crisis cambiaria. Hoy entran en vigencia nuevamente las sanciones al mercado petrolero iraní.
Entonces, lo que ocurre con el superdólar, con el dólar, va a impactar el resto de los activos. Y está en una zona clave, en los 95.40. Yo creo que si supera la resistencia de los 95.50 va a ir a 9.8 y esto va a impactar a las materias primas, a los índices, al apetito por riesgo y en especial a los mercados emergentes, así que hay que vigilarlo. Mi perspectiva es que vamos a ver un dólar más alto y probablemente en niveles de 98, 99 en las próximas semanas. Bien, pues Jacobo, a pesar del creciente optimismo con el que los consumidores ven el desempeño de la economía mexicana en los próximos 12 meses, el INEGI publica hoy un dato poco alentador sobre la inversión fija bruta en el país. A la luz de estos datos, ¿cuál es tu perspectiva hacia adelante? Sí, tú lo comentabas al inicio de la sección, se dio a conocer la inversión fija bruta. La verdad es que el dato es bajo, es muy lento el crecimiento, pero al final del día es un crecimiento. Tú mencionabas esos datos al inicio de la sección. Y hay que decir algo, es muy importante el comportamiento que ha tenido en estos primeros 5 meses, porque si lo comparamos con los primeros 5 meses del 2017, ¿No hubo frontera? en este periodo se había presentado una contracción de más o menos 1.6 o 1.5%, eso era la contracción del año pasado. Y ya lo que estamos viendo para este 2018 en los primeros 5 meses es una expansión de alrededor del 3.3, 3.5%. Entonces, aunque todavía sigue siendo un crecimiento lento, nos da una perspectiva para ser más optimistas en este sentido, ¿no? Si vamos conjuntando ciertos datos, por ejemplo, la semana pasada se presentó la confianza al consumidor, en la mañana se presentaba también el indicador de consumo privado, y este dato de inversión fija bruta, pues la verdad es que han sido datos bastante positivos, ¿no? Entonces, la perspectiva que nosotros estamos viendo a futuro es bastante optimista. Hay que mencionar que este dato de inversión es uno de los componentes de crecimiento económico que más lento o incluso contracciones había presentado en años anteriores, y si somos positivos en esa situación y sobre todo considerando que el componente de construcción también está teniendo una recuperación importante, podríamos ver incluso crecimientos de doble dígito en los siguientes años. Hay que recordar que la nueva administración que está por entrar en diciembre ha anunciado que parte de sus planes pues está a invertir en infraestructura, entonces eso impulsaría mucho la parte de construcción y bueno, por ende arrastraría también al componente de maquinaria y equipo. Entonces, a pesar de que es un crecimiento lento, somos bastante optimistas de aquí a futuro en ese indicador. Bien, pues finalmente, Alberto, en un escenario de crecientes tensiones entre Estados Unidos y varios países productores de petróleo, especialmente en el área de Medio Oriente y hablando específicamente también de Irán, el precio del crudo ha mostrado importantes variaciones en los últimos días. ¿Cuáles crees que serán las consecuencias de mediano plazo de esta escalada? Bueno, haciendo un resumen, lo que ha pasado con el crudo, recientemente vimos unos máximos importantes hace 5 semanas, en el caso del WTI cercano a los $75. Desde allí ha venido cayendo en parte porque vimos cómo ha aumentado la producción de una manera bárbara en los Estados Unidos, promediando 11 millones de barriles. En Rusia está produciendo niveles récord. Arabia Saudita también ha incrementado la producción, Brasil está incrementando la producción, la OPEP en líneas generales ha incrementado la producción con unas excepciones como por ejemplo el caso de Venezuela, y lo que estamos observando es que también al petróleo y a las materias primas le está impactando el dólar fuerte, el dólar está creciendo, está aumentando en valor y esto está teniendo un impacto. El precio del crudo ha caído 8% desde los máximos que vimos hace 5 semanas, hoy cerró alrededor de los $68.8. Hoy que comienza nuevamente un programa de sanciones a Irán, pero que Trump ha dicho que de alguna forma está interesado trabajando con Arabia Saudita y en Estados Unidos para que estas sanciones no impacten de manera significativa los precios del crudo. Recordemos que el precio de la gasolina en Estados Unidos está alto, cercano a $3 el galón. Esto impacta, Trump lo tiene muy consciente y creemos que se ha convertido en una especie de cuidador de mercado al que le interesa probablemente cuidar que los precios del crudo no bajen. Eso no lo puede hacer él solo, pero existe el riesgo, por ejemplo, que tome medidas o que le meta la mano a las reservas estratégicas de crudo en Estados Unidos. Lo cierto es que, en mi opinión, en el muy corto plazo hay más factores bajistas que alcistas. Sin embargo, técnicamente lo que podemos observar es que el crudo va a estar ralentizado. Creo que los máximos del año, si no ocurre ningún evento geopolítico importante, ya fueron realizados. Y mi perspectiva es que vamos a ver un precio cercano a los $62, $63 de aquí a octubre, de manera de calmar un poco las aguas con el precio de la gasolina y darle un poquito más de espacio al tema
al tema electoral de noviembre para Trump. Así que creo que va a ser un tema interesante. El dólar pesa y el crudo no es que se va a caer de manera abrupta, pero probablemente siga bajando poco a poco de cara al mes de noviembre. Bien, pues muchas gracias por el análisis de hoy, Jacobo Rodríguez Reyes, director de análisis financiero en Black Wall Street Capital, y Alberto Cárdenas, director de SAFE y Chartered Market Technician. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Susana. Y esta semana también la atención de los inversionistas, además de estar centrada en los avances de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, estarán atentos a los datos de inflación tanto en México, que se darán a conocer el jueves, y en los Estados Unidos, que se dan a conocer el viernes. Para hablar de este y otros temas, saludo con mucho gusto a Guillermo Abumrad, director de estrategias de mercado de Finamex Casa de Bolsa. Bienvenido, Guillermo. ¿Cómo estás? A tus órdenes. Bien, qué gusto que nos acompañes. Pues cuéntanos cuáles son sus expectativas en términos de inflación para los datos que se dan a conocer esta semana. Ahorita que dices, a lo mejor que no pase desapercibido, porque a lo mejor el